Filipenses el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mire cómo dice la palabra del Señor. Filipenses el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El énfasis está en esa parte final del texto, que dice que se humilló hasta la muerte y, sobresaltando el evento, y muerte de cruz. La muerte de cruz, hermano, era la muerte más sufrida, era la muerte más humillante, y el Señor estuvo dispuesto a ir a esa clase de muerte. En este pasaje que les leí, hay una de las doctrinas más profundas de la Biblia. Aquellos que estudian le llaman la kenosis de Jesucristo. ¿Alguna vez usted va a oír sobre esa palabra, la kenosis de Jesucristo? Es la doctrina que nos habla de cómo Cristo se humilló, a dónde llegó su humillación, que Él se despojó de todos los atributos de Dios y vivió como hombre. Por eso uno de los textos leídos dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, la forma de esclavo. Por eso Él dijo cierta vez que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Cuando hablamos sobre esa doctrina de la kenosis, hay algunos que se equivocan al decir, pero cuando Cristo fue a la cruz, Él no sufrió porque Él es Dios. Y como Dios no sufrió. No, Él no fue a la cruz como Dios. Él fue a la cruz como siervo. Él fue a la cruz como alguien semejante a nosotros. Él era lo que los judíos le llamaban el Goel. La palabra Goel significa nuestro pariente cercano, nuestro pariente redentor, alguien de nuestro mismo género. Fue allí a la cruz y murió por nosotros. No murió como Dios, murió como hombre, murió para salvar al pecador. Por eso dice la Biblia, se despojó a sí mismo, pasando en limpio esa doctrina. Quiere decir que durante su vida terrenal, Él se despojó de sus atributos divinos para vivir como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Se despojó, dejó a un lado sus atributos divinos para vivir como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y en esa cruz, Él murió como hombre, como nuestro semejante. Nuestro mensaje, la sinfonía del dolor. La palabra sinfonía es una referencia a un conjunto de instrumentos y de voces que suenan al mismo tiempo. Un conjunto de instrumentos y de voces que suenan al mismo tiempo. Y cuando me refiero a la sinfonía del dolor, aquello era todo un dolor tras otro en el cuerpo de Cristo. Cuando Él llegó a la cruz, cuando Él fue puesto a la cruz, todo aquello era un conjunto de dolores que se expresaban y se manifestaban a la misma vez, como si fuera una sinfonía, solo que era la sinfonía del dolor. La palabra cruz en aquellos tiempos era una palabra que paralizaba. La palabra cruz, oírla en aquel tiempo, era una palabra que infundía temor, que aterrorizaba a la gente. La palabra cruz era algo que realmente agitaba los ánimos de la gente y las empujaba ahí a la depresión. Era una palabra cruel, era una palabra terrible.
La cruz había sido utilizada como un instrumento de tortura y castigo. La cruz no solamente producía dolor y muerte, sino que también el crucificado era sometido a una enorme humillación, porque muchas veces, despojado de sus vestimentas, de su ropa, era exhibido en la cruz hasta la muerte. La cruz era una ejecución despiadada y dolorosa. Había diferentes clases de cruces. Habían algunas que eran en una forma de X, habían otras cruces que eran en forma de T. La cruz que usó el Señor Jesucristo, que usaron para Él, era una cruz conocida con el nombre de patíbulum. El patíbulum era una madera, un palo vertical que sobresalía del horizontal. Y nosotros sabemos que fue esa clase de cruz porque Pilato mandó a colgar sobre su cabeza, clavó sobre su cabeza un cartel en 3 idiomas que decía: este es el rey de los judíos. Así que eso nos permite saber que la cruz donde lo pusieron a nuestro Salvador era un patíbulo. La persona que llegaba allí a la cruz llegaba con su cuerpo totalmente lacerado. Cuando usamos esa palabra lacerado o escuchamos acerca de este término lacerado, habla de alguien que tiene profundas heridas dolorosas. Y una persona con su cuerpo lacerado tiene heridas profundas, dolorosas. Ellos eran, antes de ser puestos en la cruz, sometidos a un duro castigo, que yo ya he explicado eso en otros mensajes. Solo a modo de recuerdo, digo que aquel instrumento que usaban los romanos le llamaban el flagrum, y era allí de unas cuerdas de cuero. A veces tenían como unas bolitas de acero, y otras veces tenían una punta de metal, de hueso, de cristal, y cada golpe de ese látigo arrancaba literalmente pedazos de carne de aquel que después iba a ser crucificado. Acostumbraban los judíos a dar 39 golpes y dejaban a la persona al límite de la muerte. Aquellos que estudian en profundidad esa clase de tortura que sometían al que iba a ser crucificado, dice que usted podía ver las venas, podía ver los tendones, y en algunos casos podía ver hasta los huesos mismos de la persona. Dice que se podía ver hasta las entrañas, porque realmente destrozaban ese cuerpo con el castigo del látigo. Y a esa clase de castigo sometieron a nuestro Señor Jesucristo. Y luego venía la cruz. Había gente que dice que habían cruces de esas que pesaban entre 60 hasta 120 kilos. El Señor no podía llevar esa carga, su cuerpo estaba tan herido, su cuerpo estaba tan lastimado, y por eso entendemos lo que el profeta Isaías dijo, que su cuerpo fue herido y molido por el pecado. Realmente los dolores de la gente que llegaba a la cruz, y la gente era puesta allí en esa cruz y clavado en el madero, en sus manos y en sus pies, y muchos de ellos estaban días. Nuestro Señor estuvo horas allí, pero muchos estaban días, y a veces venían las bestias salvajes y se colgaban de esos cuerpos y los terminaban despedazando. Venían las aves carroñeras y se devoraban allí esos cuerpos. Muchas veces los insectos entraban en las heridas y producían una rápida infección. La gente en la cruz moría deshidratada, moría allí por sed. Muchos de ellos tenían una fiebre realmente alta. Algunos morían por el tétano, por la infección que le ocasionaban los clavos. Otros allí estaban muriendo por asfixia, porque al pie de la cruz muchas veces se encendía un fuego a propósito para que el humo subiera y les dificultara la respiración al crucificado. Y finalmente, bien al final, era un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio lo que terminaba con la vida de esa persona crucificada. Muchas veces los romanos acostumbraban, antes que la persona muriera, a venir con un palo o con un hierro y le rompían las piernas, le quebraban las piernas para aumentar el sufrimiento. Por eso cuando Pablo escribe a los filipenses que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, lo que le estoy diciendo es parte del sufrimiento de nuestro Salvador y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. En esta generación se ha inventado un término
Es un término que dice excruciante. Alguien que tiene un sacrificio excruciante, es decir, una clase de sufrimiento solo como se sufrió en aquella cruz. Y ahora sí vamos a ir un momento a un pasaje que conocemos en el Antiguo Testamento, en Isaías el capítulo 53. Quiero que recordemos juntos algo aquí en este capítulo de Isaías 53. Mire cómo dice la palabra de Dios, los versículos 3 a 5. Isaías, el capítulo 53 y los versículos 3 a 5. La sinfonía del dolor. Es ese, hermano, es ese conjunto de dolores, uno tras otros, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Así lo profetizó y así sucedió, como dijo Isaías, capítulo 53, verso 3. Dice que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y ahora viene aquí la palabra nuestra, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y ahora otra vez nuestra palabra, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías lo define como un varón de dolores. La Biblia agrega aquí por medio de Isaías también que él sufrió nuestros dolores. Todos los dolores humanos estaban allí en el cuerpo de Cristo. El dolor que merecían como castigo de nuestros pecados, Él lo llevó por nosotros. Él sufrió nuestros dolores. Allí en la cruz, Él se transformó en un varón de dolores. Su cuerpo era la expresión del dolor, la sinfonía del dolor. Un dolor tras otro. Terminaba uno, comenzaba otro y volvía a empezar. El dolor estaba apoderado de todo su cuerpo. Isaías dice, Él era un varón de dolores. Y cuando yo siento esa expresión, yo digo, Cristo, Él sufrió por mí, Cristo, Él murió por mí, Cristo, Él resucitó por mí, Cristo, Él vendrá por mí. El varón de dolores, el varón de dolores. Porque esa palabra dolores me lleva a todo el plan profético de Dios. El plan profético de Dios que era iba a padecer dolores en esa cruz, iba a morir, iba a resucitar e iba a volver para buscar a su iglesia. Y todo empezó allí, en el varón de dolores. Él sufrió nuestros dolores. Pero también esa palabra dolores me obliga en esta mañana a volver a mirar la cruz. Volver a mirar cómo hemos participado hoy de los símbolos del pan y de la copa que nos recuerda el cuerpo y su sangre preciosa. Pero mirar otra vez a la cruz del Calvario, yo lo veo a Cristo muriendo por mi pecado. Y cada uno de nosotros puede decir eso, Él murió por mi pecado, por mi pecado, por mi pecado. Porque la Biblia dice que el justo, Cristo, murió por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. No había ni un hecho en su vida que lo hiciera digno de esa cruz. Él fue a esa cruz por mis pecados. De modo que cuando recuerdo eso, cuando veo yo esa cruz, lo veo a Cristo muriendo por mis pecados. En segundo lugar, cuando miro esa cruz y pongo la atención en esos clavos que lo aferraron a ese duro madero, yo me doy cuenta que Él estuvo allí en esos clavos aferrado por mis pecados y por mis transgresiones. Es lo que Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 2, cuando le dijo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Los clavos de esa cruz hacen pensar en mis delitos, en mis transgresiones. ¿Cuántas veces he transgredido la ley de Dios? ¿Cuántas veces he ido y he obrado en contra de los mandamientos de Dios? Esos clavos me hacen pensar en mis delitos, en mis transgresiones, en tantísimas veces que le he fallado a Dios en mi vida, que no he respetado su palabra, que la he pasado por alto, que he vuelto un transgresor. Y cuando miro allí a la cruz, hasta la escena final de aquel soldado romano con enojo, odio y bronca, todos esos sentimientos mezclados, cuando le halló muerto y puso esa lanza desde el vientre y pasó el pulmón hasta el corazón, y esa agua con sangre que expresaba que Él derramó su última gota de sangre por mí, esa lanza del soldado romano
me hace recordar que Él murió sin guardarse nada por mí, un pecador. Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. La sangre que salió junto con esa agua, esa última gota de sangre, me hace pensar en el alto costo de mi baja vida. Yo no valía tanto, pero el alto costo de mi baja vida fue pagado por esa sangre. Ahí está el testimonio, la última gota de sangre derramada, el precio altísimo que pagó el Hijo de Dios por nuestros pecados, el precio altísimo que pagó el Hijo de Dios por nuestra salvación. Por eso dice la Escritura, el día que suene la trompeta y Cristo venga, Él vendrá a buscar a la iglesia que Él compró con su sangre. La sangre que Él entregó sin reserva hasta la última gota, Él pagó el precio por nosotros. Cristo vendrá. La cruz, esa palabra que atemorizaba y horrorizaba. En el año, hermanos, 73 al año 71 antes de Cristo, en Roma se rebelaron los esclavos. El líder de esa rebelión se llamaba Espartaco. Espartaco era un esclavo y un gladiador de Tracia, de lo que hoy se conocería como el país de Bulgaria, de esa región. Y Espartaco se levantó contra la todopoderosa Roma y sus ejércitos. Y luego de 2 años de muchas victorias que Espartacos y sus esclavos se enfrentaron a Roma, se fueron a la batalla final, la batalla decisiva, que era conocido en el lugar como en el nombre de Silario, el territorio de Apulia. Y allí en esa batalla Roma venció a los esclavos y tomaron 6.000 prisioneros. Y en un lugar que era una zona de comercio por donde se negociaba la seda en algún tiempo, conocida esa zona como la Vía Apia hasta el día de hoy, allí sobre esa Vía Apia crucificaron 6.000 esclavos, los que habían tomado prisioneros. Aquello era un espectáculo horrendo, ver toda esa gente con sus cuerpos destrozados en la cruz, y se registra en la memoria y en los historiadores la muerte de los esclavos de Espartaco, 6.000 allí. 4 años antes de que Cristo naciera, eran los días de Herodes el Grande. Recuerden que hubo 3 Herodes allí. Herodes el Grande, cuando él murió, se produjo una revuelta entre los judíos. El líder de los romanos se llamaba Quintilio Varo, y Quintilio Varo tomó muchos prisioneros y mató a 2.000 judíos crucificados. Algún tiempo después, en el año 70 después de Cristo, vino Tito, el emperador romano, y allí fue cuando destruyeron el templo y mataron más de 1.100.000 judíos. Pero allí, por esos años 70, bajo el gobierno o el liderazgo de un hombre que se llamaba Sabino Vespasiano, ese hombre llevó a la cruz, hermanos, a unos 2.000 judíos. Se dice que por aquellos días no había árbol suficiente para conseguir madera para hacer cruces. La cruz era algo que estaba grabado en la memoria de la gente. La palabra cruz era algo que producía miedo, que producía terror. La palabra cruz era el sinónimo de la crueldad. La palabra cruz estaba metido bien en el conocimiento de la gente de aquellos tiempos. Pero una de las personas que más sobresalió en la muerte de cruz fue la persona de Cristo, quien fue acusado injustamente. Fabricaron una cantidad de mentiras en contra de él. Él tuvo que experimentar la traición de uno de sus seguidores. Pero dice Pablo que él estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. No le importó la difamación, no le importó las calumnias que se levantaron, no le importó las traiciones de uno de sus seguidores, no le importó la hipocresía del pueblo religioso que en vez de amarle le dio la espalda. Él fue hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. La muerte de cruz, la muerte de Cristo. Quiero llevarles ahora a 2 pasajes para llegar al final de nuestro mensaje. El primero en Romanos capítulo 5. Romanos el capítulo 5, y vamos a poner la atención en el versículo 7. Y ahí en ese
pasar, vamos a encontrarnos con un texto sumamente conocido por todos nosotros. Romanos, el capítulo 5, versículo 7. Mire cómo dice la Escritura, la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 7. Dice la palabra: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando miro a esa cruz, hermano, me doy cuenta que hay un mensaje. Esa cruz no es muda, esa cruz habla, esa cruz transmite un mensaje a la humanidad entera. Pablo le dice a los romanos que quizás alguien, un justo, pudiera morir por alguien bueno, pero Cristo hizo algo que nunca se había hecho. Él murió por los pecadores, y esa era la forma por la cual Dios mostró su amor, que Cristo murió por los pecadores. No murió por joyitas, no murió por personas que valiera la pena. Él murió por los pecadores, por los transgresores. Cristo murió allí en esa cruz. Y allí en esa cruz, dice el texto que hemos leído, Él nos reconcilió con Dios el Padre. Es decir, que se usó el madero, un elemento simple, una madera áspera, una madera dura. Ese fue el punto de encuentro entre el Dios Santo y el hombre pecador. Ese fue el punto de unión. Allí en esa cruz Pablo le escribió a los colosenses y dijo que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolo en la cruz. Pablo le escribió a los colosenses, capítulo 1, verso 20, dice: y mucho más, siendo reconciliados mediante la sangre de su cruz. Allí la cruz es presentada en la Biblia como el punto de encuentro entre el Dios Santo y el hombre pecador, y el productor de ese encuentro fue Jesucristo. Él murió por mí. Esa cruz habla, esa cruz tiene un mensaje. El mensaje de esa cruz hoy dice todavía: hay esperanza para el hombre pecador. El hombre que está siendo sometido por el pecado, humillado, aplastado por el pecado. El hombre que hoy es esclavo del pecado en sus distintas formas. El pecado tiene muchos rostros, el pecado tiene muchas manifestaciones. Y el pecado tiene a nuestra generación esclavizada. A esa generación esclava del pecado tenemos que decirle que la cruz tiene un mensaje, y el mensaje es que hay esperanza para el pecador. El otro mensaje que yo veo ahí en esa cruz es que la sangre de Cristo produce perdón. La sangre de Cristo vertida en la cruz tiene poder para perdonar. No me puede alcanzar un himnario bautista. Esa sangre de Cristo, hermano, tiene poder para perdonar. Esa sangre de Cristo, gracias, hermano. Esa sangre de Cristo tiene poder para limpiar y para salvar. Si mi memoria me ayuda, les voy a leer aquí un breve párrafo del himno 109 que dice: la cruz excelsa al contemplar. Dice en el párrafo 3, dice: ver su rostro, sus manos, sus pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Cuando miro esa cruz, la cruz excelsa al contemplar, no puedo entender cómo hubo tanto amor. Aquí nomás bien cerquita en el himno 111, mire cómo dice esta escritura, esto que ha escrito alguien. Dice: en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió, mis pecados Él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Y después en la cruz, en el coro dice: fue por mí, sí, fue por mí, Jesús murió por mí. Y es esto lo que estoy diciendo en esta mañana.
Es eso lo que trae esperanza al pecador, el saber que Jesús murió por mí, el saber que esa sangre tiene poder limpiador, tiene poder salvador. Estoy mirando esa cruz y estoy diciéndole al hombre pecador, hay esperanza para ti, porque Jesús murió por mí, pero también murió por ti. Él murió por nosotros, murió por los pecadores. Y allí Él produce reconciliación, donde el hombre vuelve a encontrarse con su Creador, pero ahora vuelve a ver al Creador en otra dimensión. Ahora lo veo como Salvador, el que me creó a mí, el cual yo tomé mis caminos, me descarrié por los caminos, me alejé de sus caminos. Ahora Cristo me reconcilió, me atrajo hacia el Creador, y ahora lo contemplo con los ojos al Salvador de mi vida. Mi Creador, mi Salvador. Así dice uno de nuestros himnos también, mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. ¿Recuerdan ese? A Jesús acudí y el perdón recibí. ¡Qué maravilla! Aquellos que han escrito esos himnos que expresan, que reflejan la verdad de la Biblia, el mensaje de la cruz, Cristo muriendo por mí, Cristo diciendo hay esperanza para el pecador, Cristo diciendo hay poder en esta sangre para perdón y para salvación, Cristo diciendo aquí en esta cruz hay reconciliación con el Creador, pero en esa cruz yo veo el sello del amor de Dios. Aquel pasaje de Juan cobra vida ahí en esa cruz, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal tiene que ser resaltado, ese de tal no es una expresión común, es una grandísima expresión de tal, de una manera que no puedo explicar, de una amplitud inalcanzable, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ahí lo puso en la cruz, lo entregó en la cruz, por nosotros los pecadores, para reconciliarnos con Dios, para salvarnos, para que Él sea justicia de Dios. Él se hizo pecado, dice la Escritura, por nosotros. Allí en esa cruz Dios selló su amor. Allí en esa cruz fue la manifestación más gloriosa y más sublime del amor. No hay ningún hecho de amor en la historia de la humanidad que pueda semejarse o aproximarse al amor que Dios mostró a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz. Y ahora en la parte final de nuestro mensaje, a mí me da la impresión que ustedes tienen ganas de escuchar mucho más, ¿no? Pero tenemos que llegar al final. Hay tanto, yo también quisiera más cosas para decir, porque el entusiasmo, el gozo, la alegría, la algarabía me motiva a hablar de ese hecho amoroso de Cristo muriendo en la cruz por mí. Cuando me veo en el espejo de mi vida tan vil, tan ruin, tan pecador, y lo veo que Cristo se dignó el mirarme, en amarme y el morir en esa cruz por mí, claro que uno tiene ganas de hablar y mucho más. Pero miren esta parte final, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, Evangelio de Juan, el capítulo 16. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 20, Juan, el capítulo 16 y versículo 20. Vamos a escuchar a Jesús aquí hablando, decir estas palabras: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Note esa frase, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Porque Jesús le había dicho a sus discípulos: miren que me veréis por un tiempo y después no me veréis y después me volveréis a ver. Y cuando escucharon esas expresiones, los discípulos entraron en un estado de confusión. Dicen: ¿qué es esto que está diciendo? Que le íbamos a ver por un tiempo y después ya no lo veríamos y después lo volveríamos a ver. Ellos querían saber, y Jesús pasa a darle toda esta explicación que yo les he leído. Él les dice: ahora ustedes lloraréis y lamentaréis.
Porque ese compañero de 3 años y medio que caminó con ellos, que predicó junto con ellos, que vino para anunciarle a la gente que el reino de los cielos estaba entre ellos, iba a ir a la cruz. Y cuando ustedes me vean en esa cruz, lo van a lamentar y van a llorar por mí. Y cuando por 3 días me sientan ausente, les embargará la tristeza. Por eso cuando Cristo resucitó, entró allí en una habitación y el Evangelio dice que los discípulos estaban tristes y llorando. Ellos no encontraban la explicación cómo Él había ido a la cruz. Ellos no encontraban la explicación cómo Él había muerto en esa cruz. Él se los había anticipado. Lloraréis y lamentaréis por mí. Pero después del lloro y después del lamento, después de los dolores, viene el nuevo amanecer, viene el nuevo día, viene el día de triunfo, viene el día de victoria. Lo que hemos leído en la primera parte, en la Santa Cena, aquellas mujeres que llegaron al sepulcro y la tumba abierta y la piedra corrida, y aquella voz del muchacho que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Algunos pueden poner ahí un ángel también. Alguien le dio esa voz a las mujeres: no busquen entre los muertos al que vive. Se levantó, ya no está aquí, resucitó, resucitó. Y se acordaron de las palabras que Él les había dicho: lloraréis, lo lamentaréis, el mundo se alegrará. Porque ese día, cuando le vieron por la vía dolorosa, con su cuerpo destrozado, cargando el patíbulo, cargando en la cruz, rumbo al Gólgota, al lugar de la calavera, Monte Calvario, como usted prefiera decirle, la gente que le insultaba, otros mostraban alegría porque iban a ver al Hijo de Dios muerto en esa cruz. Otros pensaban: Dios va a morir allí en esa cruz. El diablo se restregaba sus manos contento: lo logré, lo voy a matar en esa cruz. El mundo estaba alegre. Los fariseos y toda su hipocresía contentos, ya no iban a tener a quien en sus sermones denunciara su hipocresía, ya no iban a escuchar más esa voz dura que les iba a decir: sepulcros blanqueados, las vidas de ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes que son tan hipócritas que cuando consiguen un discípulo se hacen 2 veces acreedores del infierno. El Señor le dio palabras duras y ellos le vieron ir a la cruz. Dijeron: no vamos a escuchar más a este predicador. Él no nos dará más esa clase de sermones. Hermanos, el mundo se alegrará, dijo Jesús. El diablo estaba contento en esos días, pero la sonrisa se le desdibujó para siempre al diablo cuando Cristo resucitó. No está aquí, no está aquí. No hay por qué buscar entre los muertos al que vive. Jesús dice: le voy a explicar con un ejemplo común. Esto será como una mujer que sufre los dolores del parto, pero una vez que ve a su niño, que ve a su hijo, ya se olvida de todo. Así que esa tristeza, ese lamento será por breve. Eran 3 días de separación nada más, para que podamos estar juntos toda la eternidad. Y es eso lo que le dijo ahí el Señor. Dice: lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. El gozo de sentirnos salvos, el gozo de sentirnos miembros de la familia de Dios, el gozo de que oiremos la trompeta y nos iremos con Él para vivir por siempre. Algunos de nosotros cargando penas, algunos de nosotros cargando hechos dolorosos en nuestra vida, cosas que destrozaron nuestro ánimo, nuestras emociones. Algunos de nosotros sufriendo dolores en el cuerpo, diferentes enfermedades. Todo ese sufrimiento se terminará cuando Cristo venga y nos vamos con Él. Y nos vamos con Él. Dice: y entonces todo lo que es tristeza se transformará en gozo. Gloria a Cristo, gloria al Cordero que nos amó y murió allí en esa cruz por nosotros. Hoy es un día con una invitación para volver a mirar la cruz. Y quizás alguno tendrá que revalorizar la cruz, porque lo que sucedió allí fue algo grandioso. Cristo muriendo por nosotros, y Él nos desafió a tomar su cruz y a seguirle cada día. Estas cosas de la vida, lo agitado de la vida, los problemas que nos abruman, que nos acorralan, nuestras preocupaciones materiales, nuestras preocupaciones sociales, nos han hecho olvidarnos de la cruz y en algún lugar la dejamos.
Y el volver a escuchar este sermón es una invitación a volver a tomar la cruz de Cristo, y caminar con Él, y seguirle, y servirle. Sobre todo porque nuestro corazón está animado, sabiendo que Cristo viene, y viene pronto. Así es, Maranatha, Cristo viene, y viene pronto. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y bendiga sus vidas en esta mañana.